Hola amigos de Mateo Orteguita, ¿cómo están muchachos? Pura vida. Sí, gracias a Dios que estén bien muchachos. Vamos a ver. Vamos a continuar con la teoría sobre la teoría de conjuntos. En este caso vamos a ver los diagramas de Venn. Dice, los diagramas de Venn se utilizan para representar a los conjuntos de manera gráfica, pudiendo ser círculos, rectángulos, etcétera. Por ejemplo, aquí tenemos esto, es un diagrama de Venn, esto es un diagrama de Venn, ¿verdad? Donde tenemos el conjunto A, B y C. Y este es otro diagrama de Venn, donde lo tenemos representado acá, una circunferencia y me parece que eso es un cuadrado, ¿ok? Entonces sí es muy importante, ¿verdad? Que esta forma, digamos, de representar los conjuntos nos dan un panorama más fácil a la hora de poder, cuando nosotros trabajamos más bien, cuando nosotros vamos a trabajar con conjuntos, ya sea suma, resta, bueno, todo ese tipo de operaciones que se dan entre conjuntos, ¿verdad? Eh, una forma muy típica, ¿verdad? Y también fácil de representarlo es mediante diagramas de Venn, ¿verdad? Es lo más sencillo. Ok, entonces sí es muy importante que ustedes tengan esta idea, ¿verdad? De cómo representar los conjuntos eh, mediante diagramas de Venn. Por ejemplo, observemos acá este conjunto, ¿ok? Dice que el conjunto A es igual a 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 12. Bueno, eso es algebraicamente hablando, ¿verdad? Y aquí tenemos este mismo conjunto representado acá. Y aquí tenemos dos elementos, ¿verdad? Dos elementos que están fuera del diagrama de Venn. Ok. ¿Cómo interpretamos esto? Por ejemplo, digamos aquí, el 3, nosotros podemos decir que con certeza que 3 pertenece al conjunto A. ¿Por qué? Porque está dentro del diagrama de Venn. Ok, podemos decir también que el 9 pertenece a A también, pero no así con el 5 o el 1. El 5, ¿verdad? Nosotros vamos a decir que el 5 no pertenece a A. ¿Por qué? Porque está fuera del diagrama de Venn. ¿Lo ven? Está fuera del diagrama de Venn. Entonces, no pertenece al conjunto A. Ok. Después tenemos el tema de los subconjuntos. Ok. Cuando un conjunto es subconjunto de otro, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, estos, eh, estos conjuntos. Por ejemplo, el conjunto A es 2, 7, 4, 12, 3 y 8, ¿verdad? El conjunto B es 3, 8 y 9. Y el conjunto C es 1 y 5, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es una relación de conjuntos, ¿ok? Es una relación de conjuntos. En este caso, lo que tenemos son una relación pero de elementos. Por ejemplo, en este caso, el 9 pertenece a A, el 1 no pertenece a A. Pero en este caso estamos haciendo una relación entre conjuntos, ¿ok? Entonces nosotros podemos decir que el conjunto B es subconjunto de A, ¿ok? Y que el conjunto C no es subconjunto de B, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Nosotros podemos decir, ok, muy importante. Nosotros tenemos este dato, ¿verdad? Que es cuando
un conjunto es su conjunto propio de otro. En este caso, nosotros decimos que B es su conjunto propio de A y C. Y C se denota con una C y una rayita debajo de la C. Ok, entonces, ¿qué es un subconjunto propio? Es si todo elemento de B es también elemento de A, como en este caso, vemos que A es 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 12. Eso es A, ¿verdad? Dice, B es también elemento de A y además existe un elemento de A que no es elemento de B, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos el 2, el 7, el 12 y el 4 no son elementos de B, ¿verdad? No son elementos de B. Entonces en este caso nosotros decimos que B es subconjunto propio de A, ¿ok? B es subconjunto propio de A, ¿ok? También podemos decir acá que C, que es el conjunto 1, 5, y vamos a decir entonces que C no es su conjunto de A. ¿Por qué? Porque C está totalmente fuera de el diagrama de Venn que tenemos acá, donde tenemos a A y a B, pero C está en un diagrama también, pero está totalmente separado del conjunto A y B. Entonces, en ese caso decimos que C no es su conjunto de A. Vean, muchachos, que es muy importante. Una cosa es que un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Por ejemplo, vuelvo a repetirlo, por ejemplo, el 8 pertenece a A, ¿verdad? Porque está dentro de el diagrama de Venn. Y el número 5 no pertenece a A, ¿por qué? Porque está fuera. Pero aquí decimos, por ejemplo, que C no es su conjunto de A. ¿Por qué? Porque está todo el conjunto, es todo el conjunto que está afuera, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado mucho con eso, ¿verdad? Con ese detalle, ¿verdad? De lo que es un elemento y lo que es un conjunto. Ok. Después tenemos esto, lo que llamamos es el conjunto universal. Ok, esto es lo que llamamos conjunto universal. Universal. Ok, tenemos ahí lo que llamamos el conjunto universal. Tenemos el conjunto universal que siempre se representa con la letra E. ¿Y cuándo tenemos un conjunto universal? Bueno, tenemos, por ejemplo, un conjunto universal cuando tenemos una cantidad de elementos. Digamos, por ejemplo, vamos a pensar en los polígonos, ¿verdad? En los polígonos ustedes saben que son figuras cerradas, ¿verdad? Son figuras cerradas, ¿verdad? Formadas por lados y ese tipo de cosas, que hay polígonos regulares, polígonos irregulares, y entonces tenemos diferentes tipos de polígonos. Tenemos los polígonos que son de 3 lados, ¿verdad? Que son de 4 lados, de 5 lados, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, y tenemos también polígonos irregulares e irregulares. ¿Cuál sería el conjunto universal? Bueno, todos los polígonos que hayan. Y A sería un conjunto dentro del conjunto universal, ¿ok? El conjunto universal es el gran conjunto. Por ejemplo, el caso de los números reales.
el conjunto universal en el conjunto de los números reales es R, ¿verdad? Contrario, digamos, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números racionales, el conjunto de los números irracionales, el conjunto de los números enteros, todos esos son subconjuntos del conjunto universal, que en este caso sería R, en este ejemplo que estoy dando. Por eso es que se pone este conjunto grande, ¿verdad? E, aquí lo tenemos, siempre se representa con la letra E, ¿verdad? El conjunto universal, y tenemos un conjunto, ¿verdad? Un subconjunto, digamos así, que está dentro del conjunto universal. Ok, vamos a ver. Después tenemos lo que llamamos conjuntos disyuntos, ¿ok? O disjuntos. ¿Okay? ¿Qué son conjuntos disjuntos? Son conjuntos que no tienen elementos en común, ¿ok? Eso simple y sencillamente no tienen elementos en común, ¿verdad? ¿Cuáles, por ejemplo, aquí dos, en esto, cuáles son conjuntos disjuntos? El conjunto A y el conjunto C, ¿verdad? Porque no tienen ningún elemento en común, ¿ok? Después tenemos lo que llamamos los conjuntos iguales. ¿Cuándo dos conjuntos son iguales? Bueno, vamos a ver. Si A y B son conjuntos y además A es subconjunto de B y B es subconjunto de A, esto implica que ambos conjuntos tienen los mismos elementos, por lo tanto son conjuntos iguales. Ok, si tenemos dos conjuntos A y B, ¿verdad? Ellos van a ser iguales cuando A es su conjunto de B y B es su conjunto de A. O sea, uno está contenido dentro del otro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos entonces un poco más de teoría, ¿verdad? Sobre lo que son sobre la teoría de conjuntos, ¿ok? Muy importante, muchachos, esto, ¿verdad? Cuando estamos hablando de elementos de un conjunto, estamos hablando de pertenece y no pertenece. Y cuando hablamos de subconjuntos, estamos de que es conjunto o no es conjunto. ¿Ok? ¿Es conjunto o no es conjunto? Por ejemplo, C no es su conjunto de A. B es su conjunto propio de A, ¿verdad? En ese caso. Y aquí tenemos, y después el conjunto universal, no se les olvide que es el gran conjunto, ¿verdad? El que nos, digamos, nos enmarca todos los conjuntos que podrían haber, ¿verdad? En un espacio, ¿verdad? Por ejemplo, los números reales, ¿verdad? Que sabemos que son infinitos, pero también tenemos los números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, y todos ellos son, cada uno es un conjunto, ¿verdad? Pero todos pertenecen al conjunto universal, al gran conjunto universal. Bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a seguir subiendo todavía un poco de estas teorías, ¿verdad? Para ya pronto vamos a empezar a subir ejercicios, ¿verdad? Porque nos hace falta ver la unión de conjuntos, nos hace falta ver intersección de conjuntos y otras cosas muy importantes. Bueno, muchachos, para poder hacer ejercicios sobre sobre los conjuntos. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ya saben, que Dios me los bendiga y a portarse bien.